Pues nuestra vida está afectada desde hace muchos años por problemas de la violencia de género. La violencia de género tiene formas sutiles y tiene formas más evidentes, como es el femicidio. El femicidio puede ser el resultado final de una vida que es un continuum de violencia. Le decimos continuum porque hay que considerar las historias que arrastran estas mujeres que han vivido violencia, y le decimos continuum también porque desde la infancia como violencia de género se puede ver algunas violencias que son cometidas contra las niñas, desde la explotación doméstica, por ejemplo, lo que le llamamos niñas que de crianza, que se llevan a las casas a servir, ¿verdad? Que dicen, yo le voy a dar estudios, pero vos me la das para que me haga las cosas en la casa, ¿verdad? Es la explotación comercial del trabajo doméstico de las niñas, abusos sexuales y todas formas de abuso físico, emocional hacia las mujeres desde que son pequeñas. En Nicaragua podemos decir que desafortunadamente creo que vamos a tener un rótulo que no nos lo vamos a quitar de la víctima más joven de femicidio, como fue este caso de la niña que nació muerta producto de los golpes que su padre le propinó a su madre. Entonces el impacto que tenemos en Nicaragua de la violencia es muy alto, nos preocupa, estamos indignadas porque necesitamos respuestas que son mucho más globales. La violencia es un problema estructural y por eso tiene que tener respuestas estructurales. ¿Qué significa esto? Que tiene que atacarse desde diferentes ámbitos, desde la parte institucional, que a nosotras nos interesa mucho, las respuestas que se le dan a las mujeres cuando denuncian situaciones de violencia, que no tenés que ir con un ojo de fuera para que te atiendan, deberían de atenderte desde el momento que vos decís, mi marido me está amenazando, o mi vecino dice que me va a matar si no me dejo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de actuaciones de parte de las instituciones del Estado que deben y están comprometidos a proteger la vida de las mujeres en cualquier forma, yo creo que eso ayudaría mucho a detener, ¿verdad? A prevenir situaciones de femicidio. De nada sirve seguir contando los femicidios si no se hacen otras acciones institucionales, comunitarias, familiares y de parte de otras instituciones como la iglesia, las escuelas, las mismas instituciones del Estado encargadas en la ruta crítica de acceso a la justicia. Nosotras, las organizaciones, no solo las organizaciones feministas, todas las organizaciones sociales, los partidos políticos, las mismas organizaciones que están surgiendo producto de la crisis sociopolítica de Nicaragua, todas tienen que pronunciarse y hacer algo para detener la violencia contra las mujeres, porque somos la mitad de la población, es una población que interesa, es una población que merece gozar de sus derechos humanos. Entonces son múltiples factores los que contribuyen a que la violencia se siga perpetuando en el país, y como vos decís, cada día y medio hay una mujer o asesinada o desaparecida, un montón de chavalas que están siendo, que aparece en los medios de comunicación y en las redes sociales, que están desaparecidas. Y el norte, nosotras estamos en alerta roja y estamos casi en alerta roja permanente. Estaba viendo en los medios cuántos casos de violencia hacia las mujeres de los femicidios en el país. 11 o 12 son de aquí, de la zona norte. Está La Dalia, está Nueva Guinea, está Matiguás, o sea, hay un montón de Pancasán. Entonces hay un montón de situaciones que se están dando que nos damos cuenta ya cuando hay un femicidio. Pero ¿qué significa eso? Que de antemano ha habido un tipo de violencia, algún acoso, ha habido amenaza, ha habido acercamiento de parte de los victimarios hacia las víctimas. Por un lado, el gobierno de Nicaragua propone una ley de cadena perpetua para dar solución a estas situaciones. ¿Qué opina al respecto? Bueno, nosotras hemos dicho que aumentar las penas no mejora la situación, porque en los países donde hay incluso cadena perpetua y también hay pena de muerte, no es esa la solución,
porque esas penas tendrían que acompañarse de otros elementos como es la reeducación y la reinserción social. En Nicaragua no existe eso, ni siquiera con la ley 779 se han puesto en práctica esas medidas que son de reeducación y de reinserción. Para nosotras, como la ley integral 779 incluye 3 elementos que son importantes y que en Nicaragua pareciera que solo se enfatiza uno a nivel institucional, que es la parte de la sanción, si solo le damos atención a la parte de la sanción no solucionamos mucho. No solucionamos mucho. La parte de prevención es importante, la parte de resarcimiento a las víctimas es importante y la parte de sanción. La sanción es una medida que le da un mensaje a la población que dice, si vos cometes un delito, vos tenés deber de pagar por ese delito, ¿verdad? Pero ¿qué impacto tiene eso en la mente de un violento? Pues para nosotras es peor, porque hay unos que dicen, nosotras hemos oído a las mujeres en los talleres y en las atenciones psicológicas que dicen, él dice, pues lo mismo me va a dar golpearte que matarte, mejor te voy a matar, ¿verdad? Y algunos, después de matar a las mujeres o intentar matarlas, se quitan la vida porque no quieren asumir la responsabilidad. Pero para nosotras, aumentar las penas no es ninguna solución. Nosotras como defensoras de derechos humanos no estamos de acuerdo con que se torture. No estamos de acuerdo con que se les peguen esas apaleadas que les dan. A veces hemos visto en la televisión cómo ya tienen agarrado a un sujeto, ¿verdad? Mientras lo agarran, pues probablemente van a haber golpes y todo, ¿verdad? Pero ya cuando una persona está sometida, amarrada o enchachada, ¿por qué le vas a seguir pegando? Eso es también irrespeto al derecho humano. No es que estemos a favor de ellos, estamos a favor de los derechos humanos, porque una persona que ya está disminuida, ¿verdad? En su capacidad para defenderse, ya no tiene por qué seguir recibiendo golpes. No estamos de acuerdo con que dicen que por aleccionamiento en las cárceles se les viola, se les castra, se les pega. Nosotras somos defensoras de derechos humanos y lo que decimos es que la ley se aplique como está definida. La ley 779 es una ley que tiene todos los elementos que si se aplicaran realmente como se tiene que aplicar, nosotras pensamos que realmente disminuiría los índices de violencia que estamos enfrentando. ¿Cuáles elementos no se están cumpliendo de la ley? Y, por ejemplo, también, ¿qué impacto ha tenido la reapertura de las comisarías de la mujer en la policía? Para nosotras, voy a empezar con esta parte, para nosotras realmente no ha habido reapertura de las comisarías. ¿Por qué? Porque las comisarías era una especialidad de la Policía Nacional. Una especialidad porque reconocía las causas que generan la violencia y las dinámicas que hay en la violencia contra las mujeres que hacen que las mujeres a veces no estén del todo dispuestas a denunciar y a continuar con procesos. Toma en cuenta que la violencia es un ciclo, que a veces las mujeres están siendo maltratadas y otras veces están siendo como atraídas por el agresor para que no ponga la denuncia y que regresen, y entonces en ese ciclo de la violencia se va profundizando las formas de ejercer violencia contra ellas. A veces termina desafortunadamente en femicidio. ¿Qué cosas no se están tomando en cuenta? Mira, si vos aplicás mediación en casos de violencia, estás colocando en mayor riesgo a una mujer. Con la reforma, la primera reforma que se hizo, se admitió mediación. Para la mujer es bien difícil estar mediando, negociando con una persona que sabes que cuando llegue a la casa te puede hacer más daño, que ya te amenazó de muerte. Entonces vas a llegar y delante de un oficial vas a hacer que firme de que no se te va a volver a acercar. Pero el oficial no va a estar allí cuando llegue de nuevo a la casa a amenazarte, cuando llegue a golpearte. A veces los vecinos ni siquiera se meten. Entonces la mediación realmente no es una salida para una mujer porque hay relaciones de poder, y por eso decimos que el personal tiene que tener un entendimiento de lo que es la violencia, de sus dinámicas, de la violencia contra las mujeres, de sus dinámicas, que hay relaciones de poder que no permiten que vos negocies con tu agresor, porque el agresor tiene mayor poder en fuerza, en amenaza, en capacidad para defenderse muchas veces. ¿Cómo se defiende una niña con palabras de lo que dice un hombre adulto o más mayor que ella, de cómo sucedieron las cosas? Por otro lado, nos encontramos con el aumento de niños y niñas huérfanas de femicidio
situaciones a lo largo de su vida, no solamente en el momento que fallece su mamá. Exactamente, mira, los niños y las niñas que quedan huérfanos del femicidio pasan por dificultades mucho mayores. Primero, si observaron el momento de que asesinaron a sus madres, ya eso es traumático. De por sí es traumático. Cualquiera de nosotros que nos esté viendo en este momento, póngase a pensar cómo sería ver que están matando a otra persona. Y si esa persona es la que te dio la vida, es la que te cuida, ¿verdad? La que te da seguridad que este mundo es bueno. Y el que la está matando es la otra persona que se supone que te tiene que proteger. Entonces, ¿cómo es la vida para esa persona? En primer lugar. En segundo lugar, todos los costos emocionales y económicos que acarrea que ya no va a estar esa mujer para cuidar a esos niños, ¿verdad? ¿A quién le quedan? A veces le quedan incluso a la familia del agresor. A veces le quedan al agresor si no es detenido. O él lo va a dejar a cualquier otro lado. Los niños y niñas deben ser protegidos. Pero ¿quién los va a proteger? Porque esto necesita fondos, necesita dinero. A eso nos referimos en la reparación y el resarcimiento. El agresor debería de pagar manutención de estos niños y niñas. Porque a consecuencia del femicidio muchas veces las familias de las mujeres se quedan con la carga y el Estado no está asumiendo nada. ¿Dónde están esos centros de protección infantil? ¿Dónde están? ¿Dónde está ese resarcimiento real? ¿Dónde están los fondos para aplicar realmente las leyes? No tenemos fondos, dentro del presupuesto general de la República podríamos preguntar, recientemente lo presentaron, ¿dónde están los fondos para el Instituto de la Mujer? No existe, el Instituto de la Mujer realmente solo funciona porque sí, pero no hemos visto planes de prevención de la violencia, no hemos visto planes de acción para que las niñas aprendan sobre sus derechos, para que los niños sepan cuáles son sus derechos. Por otra parte, nos encontramos pues con el enfoque que le dan los diferentes medios de comunicación. ¿Podría esto también aumentar de alguna manera los hechos de violencia? Rita Segato es una antropóloga feminista que nos dice que hay una pedagogía de la crueldad y que se ejerce a través de los medios de comunicación en general. No solo estamos hablando de los medios de comunicación formal como la radio o una revista informativa, no, estamos hablando en general cómo se trabaja o se trata la noticia sobre violencia. Cuando das detalles morbosos, cuando presentas fotos, aunque le pongas, este contenido puede ser violento para algunas personas, parece ser que te están llamando a que abras esa foto, a que veas ese video, ¿verdad? Ella lo que nos dice es que nos alecciona, tanto a mujeres como a hombres, a soportar, a hacernos como que nos salga callo, creamos tolerancia a ver esas imágenes y a escuchar esos relatos. A veces no es necesario tanto detalle. No es necesario tanto detalle, que le hizo primero esto, que después le hizo lo otro, que después... O sea, fíjense que en el caso de la niña asesinada entre la tía política y el tío materno, hay demasiado detalle. No lo necesitábamos. ¿Por qué se presentó ese video y se dio tanto detalle? Yo creo que eso... hay una intención detrás, hay una manera de exacerbar los sentimientos de la gente. Yo miré debajo de ese video todos los comentarios de las personas que dicen, y todavía hay gente que no quiere la pena de muerte, y todavía hay gente que no quiere la cadena perpetua, a estos hay que ponerles la cadena perpetua. Y digo yo, ¿será que hay un aprovechamiento, jalando agua para su molino, ¿verdad? De que se apruebe esta ley de cadena perpetua? Realmente no lo sé, pero mi forma de analizar las cosas es que no necesitamos tanto detalle, porque eso hace que nos anestesiemos. Esa es la palabra que buscaba, que nos anestesiemos, de que ya no hay empatía hacia las víctimas, sino que conocer todos los detalles que no son necesarios. Necesitamos saber qué ocurrió, dónde ocurrió, cuáles fueron los resultados y si los agresores están presos o están libres, porque si están libres, estamos en riesgo. Ruth, es importante mencionar porque desde diferentes organizaciones de mujeres que defienden los derechos de las mujeres y la niñez se lleva un conteo de las diferentes situaciones, pero ¿de qué manera aportan
todos estos datos, si es necesario seguir dando solo números o es importante hacer un análisis también de lo que ocurre para buscar una ruta pues, de acceso a la justicia. En todos los países es importante llevar un registro, siempre es importante llevar un registro, pero el registro no es para solo contabilizar, sino para analizar cuál es la incidencia de violencia, cuáles son los factores que están detrás y para ver qué acciones se pueden hacer para revertir o contribuir a que haya un cambio. De nada nos sirve estar contando muertas, de nada nos sirve estar contando abusos sexuales si no se hace nada a nivel institucional, comunitario, institucional también, gubernamental, pero también de las organizaciones civiles. No estoy hablando solamente de los organismos feministas que ya estamos haciendo lo que nos corresponde. Nosotras acompañamos a las víctimas, sean las víctimas de femicidio, sus familiares, o sean las víctimas de violencia que necesitan acompañamiento jurídico, emocional, psicosocial en realidad. Hacemos trabajo de incidencia para que la gente empiece a cambiar la mentalidad. Digo empiece, pero en realidad tenemos años haciendo este trabajo. Hay un reciente estudio de actualización, se llama Confites en el infierno, 20 años después, que fue un estudio que hizo Mary Ellsberg, que ya hay unos resultados que dicen que la situación ha mejorado en relación a que la gente conoce que la violencia no es aceptable, que la violencia no es un mecanismo que se deba usar, y que las organizaciones de mujeres han hecho un trabajo en ese sentido. Entonces decimos nosotros, entonces ¿cómo es que aumenta la violencia? Pues porque luchamos contra un monstruo. Es estructural, vuelvo a decir, ¿verdad? Es estructural. Entonces hacemos campañas, hacemos acompañamiento, hacemos trabajo de incidencia en la población, ¿verdad? Y denunciamos ante el Estado cuando no están haciendo su trabajo y celebramos cuando se da se tiene acceso a la justicia, pero nos decepcionamos mucho cuando vemos que hay libres tantos agresores de mujeres, ¿verdad? Cuando ni siquiera han cumplido su periodo. Yo les comentaba la vez pasada de un hombre que asesinó a la hija de su compañera, o sea, iba a asesinar a las dos, pero la que murió fue la chavala, su entenada. Entonces solo cumplió 5 años. De una pena de 30 años. Y recién estaba viendo de un caso de un hombre de 23 años que estaba preso por violar a una niña, a una chavalita. Entonces lo sacaron 2 años después y la secuestró. O sea, salió de la cárcel y fue a secuestrar a la chavala. Entonces, realmente no sentimos ese respaldo. Las acciones tienen que venir de todos lados. Las acciones tienen que venir de todos lados, si no, no logramos nada con estar contando. Necesitamos ver los datos, pero también necesitamos acciones concretas a partir del análisis de esos datos. Muchas cosas empiezan desde la casa. ¿Cómo podemos contribuir nosotros como familia, ¿verdad? Para detectar primero cuando alguien está siendo objeto de violencia y luego para poder contrarrestar eso. Sí, hay mucho que podemos hacer. Realmente tener modelos diferentes de educación es importante. El respeto a los derechos de las demás personas. Tenemos que, en todas las familias se tiene que aprender que los niños y las niñas merecen respeto, que no porque son chiquitos y chiquitas no tienen derechos. Claro que sí que tienen derechos. Hay que observarles su comportamiento para detectar si hay cambios en su comportamiento, si hay personas a las que les tienen miedo, si hay si en su cuerpecito hay cambios. ¿Cómo es posible que no nos indignemos cuando vemos que una niña de 12 años está empezando un embarazo? ¿Cómo no nos vamos a indignar? Tenemos que hacer algo, ¿verdad? Observar a los niños y las niñas, protegerlos, darle una educación a través del ejemplo. Si yo respeto el derecho de las otras personas, merezco el mismo respeto. Y en las familias tenemos que aprender a hacer eso. Compartir los oficios de la casa no es solamente porque a las feministas se nos ha metido que los hombres no hacen nada. Eso es mentira. Lo que queremos decir es que la igualdad comienza en la casa, la democracia comienza en la casa. Entonces,
si la democracia comienza en la casa, debe reflejarse en el comportamiento de hombres y mujeres. No es que las mujeres queramos mandar a los hombres, ni los hombres tienen derecho a mandar a las mujeres, se tienen que compartir responsabilidades. Una mujer no se embaraza sola, necesita una contraparte. Entonces, ¿por qué tantas mujeres están criando solas a sus hijos, descapitalizándose ellas porque tenés que cubrir sus necesidades de tu parte y de la parte de tu pareja o de tu expareja? ¿Verdad? ¿Por qué? Eso es injusto. Entonces, hay tantas causas relacionadas con la omisión de prestar alimentos. Primero, intentar que te reconozcan que es tu hijo. Segundo, que le pongan la pensión alimenticia. Algunos hasta se declaran en bancarrota. Y luego, que cumpla. Y si no cumple, otra vez ir al juzgado. Es decir, es una tarea que requiere mucho esfuerzo, mucha energía. Y a veces las mujeres se dejan los casos porque ya no aguantan, dicen, ay, a veces yo quisiera dejar esto, y otras veces dicen, bueno, aunque me canse, yo pienso que no es justo porque mi hijo no pidió venir a este mundo, vino por los dos, y yo merezco y mi hijo merece que le pasen para vivir. Por eso, pero ¿qué acciones para contrarrestar la violencia, verdad, desde el hogar? Porque también muchas de las agresiones vienen ahí. Así es. Acciones para contrarrestar la violencia. La primera es identificarla. Un grito, una mala razón, como dicen por ahí, ¿verdad? Una humillación es forma de violencia. Todas conductas de control. Primero, identificarla. Segundo, hacer algo en relación a eso. Exigir asertivamente que me respeten. Porque si yo dejo pasar el irrespeto, eso va a avanzar y va a comenzar el ciclo de la violencia. Entonces comienza desde la casa, desde que primero nos reconocemos como personas con derecho y exigimos ese derecho y respetamos el derecho de la otra persona, ¿verdad? Como dijo Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Qué bueno sería que en el barrio, en la casa, en la comunidad, los niños y las niñas puedan salir tranquilos a correr en las calles, a jugar con otros niños sin temor a que el vecino me va a meter a la niña de repente del bracito y no sabemos qué le va a pasar. Necesitamos comunidades seguras, necesitamos denunciar cuando identificamos que hay situaciones de violencia. Meternos, porque hay personas que dicen, no, yo para qué me voy a meter si esos ahorita están peleando y mañana regresan. Yo no denuncio ni me meto para que se separen. Yo denuncio y me meto para que pare la violencia. Es una decisión de la pareja si quieren seguir juntos, ¿verdad? Pero yo lo que quiero es que pare la violencia en el momento en que yo no quiero ver que a mi vecina la matan. Yo no quiero vivir en un barrio donde han habido niñas embarazadas que hasta pueden morir producto de esa violación, ¿verdad? Durante el parto o durante el momento de la violación. Yo no quiero vivir en una comunidad segura donde a los niños y a las niñas los cuidemos entre todos. Solo porque no es mi niña no la voy a cuidar. No, yo quiero que mi niña tenga amiguitas que estén viviendo tranquilas. En las escuelas se puede detectar situaciones de abuso, si la niña está yendo mal en clase, si le tiene miedo a una persona en concreto, si dice que ya no va a poder llegar porque no le dan permiso y porque hay un problema en la casa. Todos esos signos hay que identificarlo. Las madres, desafortunadamente, por aprendizaje de género, nos toca la responsabilidad casi exclusiva de vigilar a nuestros hijos e hijas, pero todos podemos contribuir a que los niños y las niñas tengan una vida más feliz, una niñez saludable, que se crezcan como personas que dicen, bueno, merece vivir, y no unos niños, unas niñas que deciden tomar la decisión de suicidarse porque miran de que este mundo es horrible. Necesitamos un mundo mejor, necesitamos un mejor mundo posible.